No, God! No puede ser que se haya acabado ahí. Te odio, Hollywood, y tu tendencia de dividir películas en dos partes. ¡Malditos sean! ¡Malditos sean todos! ¿Qué pedo, hijos? ¿Cómo están? Yo espero que estén muy bien. Yo, la verdad, no estoy bien. Me dejaron con la pistola cargada. ¿Cómo pretenden que espere un año para ver la conclusión de esto? ¡Hay que llegar ahí ya! Aproximadamente un año después de la película pasada, Miles continúa siendo el único e inigualable Spider-Man, hasta que aparece la Mancha. ¿Mancha? ¿Qué pasó? Producción. No, esta Mancha, un villano que puede viajar a cualquier universo o cualquier lugar gracias a precisamente las manchas que tiene en la piel. Él busca vengarse de Miles ya que él fue el culpable del accidente que lo dejó así, y para evitar que este tipo destruya el multiverso, Miguel O'Hara, un Spider-Man del futuro, junta a una alianza de Spider-Mans para detenerlo. Sorprendente. Hace 5 años, Spider-Man Into the Spider-Verse apareció para revolucionar el cine y la animación completamente, no solo por su estilo tan peculiar e innovador, sino porque también logró contarnos una muy buena historia sobre lo que significa la figura de Spider-Man y el cómo cualquiera podría llegar a serlo. La película claramente dejó la vara muy alta y muchos dudamos de si la secuela podría superarla, y por lo menos para mí sí lo hizo en la mayoría de los aspectos. Tal vez lo único en lo que no la superó fue en el mensaje que buscaba transmitir, ya que esta película no tiene un momento tan potente como el salto de fe de la pasada, y además también viene a romper un poco con el mensaje de la primera. De hecho, nos revelan que Miles fue un error y no debía de ser Spider-Man. Pero como esta es una historia dividida en dos partes, aún no tenemos el panorama completo. Yo siento que cuando salga la siguiente volverán a retomar lo de la primera y lo van a enaltecer todavía más, dejándonos claro que nada está escrito y que tú formas tu propio destino. Eso es cine, hermano. Para empezar, hay que aplaudir que supieron continuar la franquicia de forma inteligente, aprovechando cosas de la pasada que nos hacen ver como que siempre tuvieron todo planeado. Dudo mucho que fuera así, pero bueno, quién sabe, supieron hilar también la historia, que así parece. Todo concuerda. El origen de Spot combinado con la araña que mordió a Miles se me hizo una idea brillante que les dio pie a crear toda esta historia. Spot me gustó mucho, me gustó el origen que le dieron y su personalidad, aunque he de decir que ambas cosas chocaban mucho porque lo que dice Spot te da a entender que el accidente le afectó mucho a su vida, pero su actitud es totalmente lo contrario. Todo el tiempo se le ve súper alivianado y juguetón, como que no concuerda su motivación con su personalidad, pero aún así me gustó cómo manejaron sus poderes sobre todo. Y bueno, con respecto a su doblaje ya tocaré el tema más tarde. Ahora, yendo con los protagonistas, me encantó la evolución que le están dando a Miles, muy natural e interesante, y sobre todo me sorprende el cómo últimamente Miles le ha estado ganando terreno a Peter Parker. Desde Into the Spider-Verse, Miles dejó de ser un personaje odiado, que por si alguien no se acuerda, nadie bancaba a Miles antes de esa película, pero esto demuestra que puedes hacer grandes cosas incluso con personajes derivados de otros o que se crearon por cuestiones de agenda política. Solo hace falta un buen escritor o director y se pueden hacer maravillas. Aunque sorpresivamente esta película no es solo de Miles. Creo que todos nos sacamos de onda con el inicio, ya que no nos esperábamos casi 15 minutos o más de pura Gwen Stacy, pero creo que fue espectacular esta decisión. Aquí, como dije antes, Miles no tiene un momento tan potente como el de la primera, su arco no se cierra precisamente porque la historia se dividió en dos, pero la que sí tuvo todo un arco en la película fue Gwen. Esto lo quiero tocar más cuando hable de la animación, pero el universo de Gwen sin duda fue el que más me gustó. Por otro lado, Miguel sirve como antagonista de la película, diría que incluso más que Spot, ya que él desaparece a la mitad y el peso antagónico recae sobre él. Un Spider-Man que no es malo, sino que solo ve las cosas de forma diferente a la de Miles, más frío, más cerrado, más radical. Lo que le suelta a Miles al final creo que dolió más que cualquier madrazo, o sea, lo contundente que fue, cómo no se midió ni un poquito para decirle las cosas, excelente, pero siento que sí me faltó ver un poco más de él. Supongo que eso ya lo veremos en Beyond the Spider-Verse. Y en cuanto a los demás Spider-Man, Peter B. Parker perdió muchísimo protagonismo e incluso yo diría que su participación no fue tan necesaria, simplemente estaba ahí para que los espectadores viéramos cómo ya le estaba yendo bien en su vida gracias a Miles. Acá yo creo que el que se roba la película, literalmente porque hay una escena donde se está robando todo,
fue Spider-Punk. Yo no conocía el significado de la palabra basado hasta que conocí a este señor. ¡Qué personajazo, por Dios! No pensé que lo fueran a hacer tan chido. Yo esperaba más de Ben Reilly, pero al final él solo fue un alivio cómico, lamentablemente, porque su estilo de animación me encantó. Los que menos destacan de los nuevos Spider-Man son Jessica Drew y el Spider-Man India, que fueron los más normalitos a mi parecer, igual que en la pasada lo eran Peter Parker y Penny Parker. Que bueno, hablando de versiones de Spider-Man, qué manera de abordar el multiverso. O sea, de repente el Miguel O'Hara saca las líneas de tiempo del UCM así como si nada, junto con la Red de la Vida. Espero yo que aquí sí hayan trabajado junto a Marvel Studios, porque esto sí está bien hecho y no como la jalada que vimos en Morbius, que ojo, hablando de eso, podría quedar mucho mejor explicada con esto, pero no tiene sentido que Miguel no haya ido por el buitre. Como sea, olvidémonos de Morbius. ¿Y esta basura? Ay, Dios mío, con todos los cameos que tuvimos aquí. Primero, el Spider-Man Lego, que la animación de ese universo fue igual a la de la película. Dato curioso, los escritores de esta película también dirigieron aquella. Segundo dato curioso, me acabo de enterar que un chico de 14 años realizó esta animación. Un chico llamado Preston Mutanga, espero estarlo pronunciando bien, que recreó el tráiler de la película en Lego, y gracias a eso decidieron contratarlo para hacer esta parte de la película. Joder, qué gran historia, tío, me he emocionado y todo, macho, qué final épico. El cameo del Spider-Man de Insomniac, que por cierto, qué bien se ve el segundo juego. Estúpido Spider-Man, tú serás el culpable de que me quede sin un riñón. Los cameos de Andrew y Toby, que si bien fueron escenas recicladas, es increíble que los tomen en cuenta. Y uno de los que más me gustaron fue Donald Glover como Prowler. De hecho, esto no está confirmado, pero desde mi punto de vista, este Aaron Davis es el mismo que vimos en Homecoming, solo que obviamente el tiempo ha pasado y ya se convirtió en Prowler. ¿Podría ser una versión alterna? Sí, pero ¿dónde está lo divertido en eso? Y otro dato curioso con este cameo es que Donald Glover prácticamente provocó la creación de Miles Morales. A ver, la creación de este personaje también tuvo que ver con Barack Obama, pero todo empezó por allá de 2011, creo, que en un episodio de Community, serie en la que participaba Donald Glover, propuso aparecer disfrazado de Spider-Man, como para hacer una campaña y que así lo escogieran a él como el nuevo Spider-Man de The Amazing Spider-Man. Al final, bueno, ya sabemos que el papel se lo terminaron dando a Andrew Garfield, pero este episodio de Community lo vio Brian Michael Bendis y se le prendió el foco para hacer a Miles Morales, que como digo, también la creación de Miles Morales tiene que ver con el presidente Barack Obama, pero Donald Glover también fue uno de los responsables indirectos. Vaya dato perturbador. Por cierto, se me hizo raro que no saliera Tom Holland en la película siendo el Spider-Man actual. Yo supongo que se lo guardaron para la siguiente, porque no sé si se dieron cuenta, pero hay varios Spider-Mans que no salieron. Otro ejemplo es Spider-Man, el Spider-Man japonés, que fue de los primeros a los que confirmaron, y aquí no apareció por ningún lado. Así que yo supongo que Tom Holland tendrá su cameo en Beyond the Spider-Verse. No creo que tenga mucha participación, pero a diferencia de Toby y Andrew, creo que este sí habrá grabado una escena nueva como cameo. Quién sabe, y a lo mejor en la siguiente película tenemos la primera interacción entre Peter Parker de Tom Holland y Miles Morales. Algo parecido a la participación de Spectacular Spider-Man, que sería el mejor cameo de la película, pero sinceramente el doblaje sí me lo arruinó. Y habiendo dicho esto, vamos al tema. Ahora sí viene lo chido. La película la vi en español porque casi no había funciones subtituladas en mi ciudad, pero aún así me sirvió para ver qué pedo con los Star Talents. En general no hay que exagerar, ni se notaron la mayoría. Yo a los que reconocí fueron a Gaby Mesa, Andrés Navi, Pipe Punk y Juan Guarnizo. Esto hablando de cameos. Obvio, Alex Montiel y Javier Ibarreche también los reconocí. La mayoría de cameos son intrascendentes y así es como debe de ser la participación de Star Talents, papeles pequeños o no muy importantes, pero el de Spectacular Spider-Man sí me sacó de la película, más que nada porque a mí la serie me encantaba y aunque Juan no lo hace mal, creo que no era el personaje ni el momento indicado para un Star Talent. Sé que allá hay un problema con el actor de doblaje original, Luis Daniel Ramírez, pero pudieron haber buscado otras opciones como Irving Dayan o Víctor Ugarte, que fue su reemplazo en No Way Home. En cuanto a Alex Montiel y Javier Ibarreche, hicieron un buen trabajo. Lo único que tengo para decir de Javier es que no sentí que su voz sobresaliera. Cuando peleaba con Miles, siento que su voz se confundía mucho con el sonido de ambiente o con la voz del propio Miles, y esa es mi única queja, porque en cuanto a la actuación lo hizo muy bien. En conclusión, el doblaje no está mal. Las voces que importan, que son las de Miles, Gwen, Miguel y Peter, son perfectas. Por cierto, ¿qué onda con la mamá de Miles? No he escuchado la versión original, pero se me hizo muy sobreactuado su acento. A veces daba risa, pero otras se sentía muy fuera de lugar. Ahora hablemos de lo que más me gustó de la película, lo que hizo 1000 veces mejor
mejor que la anterior, y eso que ya era perfecta, la animación. La película continúa con el estilo presentado en la primera parte, emulando un cómic, pero el detalle aquí es que como íbamos a visitar más universos, le prestaron atención a eso e hicieron que cada universo se sienta único. Para mí el mejor fue el de Gwen. Me encantó cómo los colores estaban en constante cambio dependiendo de las emociones del momento. Cuando el Capitán Stacy descubre que su hija es Spider-Woman, wow, todos esos frames parecían cuadros, unas verdaderas obras de arte. O cuando ambos se reconcilian, que en casi todas las escenas que estuvimos en ese universo, los tonos morados y oscuros predominaban, pero en esta escena cambian para que ahora los que predominen sean los tonos rosas y blancos. Es bellísimo este universo. La estética de cada Spider-Man, o al menos los que importan, es buenísima. El de Lego siendo en stop motion, Ben Reilly con su estilo más detallado, el Spider-Man de Insomniac siendo literal el modelo del videojuego, Spider-Punk cambiando de color a cada rato viéndose como un sticker, o incluso también el buitre que aparece en el universo de Gwen. Es que esta película visualmente es perfecta. También me encantó cómo se veían los portales del reloj que le da Hobby a Gwen, que eso sí ya se ven todos más locochones. El universo de Spider-Man India, también el diseño de Spot y sus poderes. Me encanta cómo a Spot se le ven las marcas del boceto de anatomía sobre el que se dibuja el personaje, y de hecho gracias a la estética de la película, el plot twist de que al final Miles cae en la Tierra 42, te podías dar cuenta de él desde antes gracias a esto. No solo porque la propia máquina lo dice, sino porque en cuanto entra al universo se siente diferente, muy oscuro y sombrío. Quizás el único universo que me quedó a deber fue el 2099. Esperaba más, sinceramente se me hizo muy genérico y no muy diferente en estilo al de Miles. Y bueno, ¿qué pasará en la siguiente película? Yo creo que lo lógico es que el Miles Prowler, el Miles malo, quiera robarse la vida de nuestro Miles, ya que se le vio interesado por su padre, y además no olvidemos que en cierta forma nuestro Miles le robó su vida. Él es el que debió convertirse en Spider-Man, y por eso es que está tan enojado Miguel con él. De hecho, un detalle que no me di cuenta hasta que empecé a ver Twitter es que hay una escena en Into the Spider-Verse cuando Peter y Miles se conocen, que a la hora de ver el sentido arácnido se ve detrás de Miles los colores de Prowler, y vemos como poco a poco se van reemplazando con los de Spider-Man, lo que nos puede dar a entender que nuestro Miles originalmente debía de convertirse en Prowler y el Miles malo que sale en esta película debía de ser Spider-Man, o sea, intercambiaron sus vidas. Y otra cosa, se supone que estos eventos canon, que por cierto hicieron canon la palabra canon, qué curioso, si no pasan, la realidad se va a la mierda. Uno pensaría que la mordida de la araña es un evento canon, sin embargo, aquí eso no pasó y la realidad está intacta, demostrando que no siempre el alterar un evento canon causará la destrucción de ese universo. A ver qué nos tienen que decir con respecto a eso. Y también yo creo que Gwen tendrá muchísimo que ver a la hora de salvar al papá de Miles, que yo siento que sí lograrán salvar, porque Gwen ya se había hecho a la idea de que su padre iba a morir en algún punto, pero cuando él le dice que renunció a ser capitán, se le prendió el foco y se dio cuenta de que si con su papá se pudo evitar, con el de Miles también. No quiero dormir, quiero respuesta. Y a ver, sí, claramente un problema muy notorio de la película es que no es autosuficiente. Se nota demasiado que es una historia dividida en dos. De hecho, la estructura de todo no es la convencional para una película, ya que se toman aproximadamente una hora en plantearte toda la trama y apenas a la mitad de la película es cuando todo arranca. Dicho así, parece un problema muy grande, pero la verdad yo no le tomo mucha importancia porque sé que el próximo año, cuando salga Beyond the Spider-Verse, es algo que va a quedar en el olvido, y de hecho vamos a agradecer que esta película se haya tomado su tiempo para presentarte bien todo. Así que desde mi punto de vista este no es realmente un problema, ya que tengo fe ciega en que todo va a salir de maravilla con la siguiente. Papá, tengo fe. En conclusión, Across the Spider-Verse es una secuela muy ambiciosa que expande todos los conceptos vistos en la anterior y no decepciona. ¿Me parece esta la mejor película de Spider-Man de la historia? No. Y de hecho se me hace injusto compararla, no solo esta, sino también Into the Spider-Verse con las live action, ya que claramente la animación te permite transmitir muchísimas más cosas que una película convencional. Así que no, al menos para mí, Spider-Man 2 sigue siendo muy superior. Esta es una excelente película y junto con Guardianes
Guardianes de la Galaxia una muestra de que los superhéroes no están desgastados. Se los dije, el cine de superhéroes ni en pedo estaba muerto, me lo mataron muy rápido, sino que como dice James Gunn y como seguramente pensamos muchos, esto no va a cansar mientras se sigan esforzando en darnos productos de calidad. Y qué bueno que Ant-Man y Shazam fracasaron, porque ahora con estas dos joyitas que salieron en el mismo año le están mostrando a Marvel Studios y DC Comics cuál es el camino a seguir. Pero bueno, dime tú qué opinas en los comentarios, dale like si el video te gustó, suscríbete y dale a la campanita para más videos hablando de cosas frikis. Yo soy Alex y nos vemos en el próximo video. Chao, baby.